Hola, soy una sadaka más, mi nombre es Noelia y en este vídeo te quiero hablar de cómo comenzar a practicar asanas de yoga en casa. Antes de comenzar me gustaría comentaros una cosa. Yo personalmente empecé a practicar asanas desde casa a través de una aplicación y de vídeos en YouTube, pero hasta que no me apunté a clases presenciales en una sala, no empecé a perfeccionar mi práctica y a avanzar mucho más rápido. Así que te aconsejo que si puedes, empieces realizando clases presenciales en una sala que tengas cerca, y si no es tu caso, no quieres o no puedes o prefieres empezar desde casa, quédate porque este es tu vídeo. En primer lugar, necesitarás un dispositivo con acceso a internet donde ponerte las clases online, los vídeos de YouTube, la aplicación que elijas, etc. En segundo lugar, necesitarás un espacio en tu casa o al aire libre que sea cómodo, tranquilo, que no tengas nada alrededor con lo que te puedas tropezar durante la práctica. Sí, puede ser que esté ventilado, que esté limpio. También puedes elegir un espacio al aire libre, pero con cuidado de no practicar bajo el sol durante las horas de más exposición. En tercer lugar, necesitas una esterilla o alfombra. No te compliques si no tienes una. Compra una que encuentres en tienda, en tu ciudad, o compra una de segunda mano. Hasta que no tengas el hábito de practicar y sepas que el yoga es lo tuyo, no inviertas en una buena esterilla ecológica. En cuarto lugar, vas a necesitar ropa cómoda, ropa deportiva, cosas que tengas en casa. En quinto lugar, existen accesorios de yoga, pero probablemente no necesites comprarte ninguno. Puedes utilizar cosas que tengas en casa. Por ejemplo, yo empecé en algunas asanas, necesitaba de bloques, pues utilizaba unos libros. También necesitaba en alguna asana, pero muy pocas, una cuerda, y utilizaba un pañuelo. Tú puedes utilizar también una correa. Y si quieres optar por comprar accesorios, pues intenta que sean productos naturales como madera, corcho, etc. Cuantos menos elementos utilices, mejor. Solo necesitamos realmente la esterilla. Existen muchos tipos de yoga, pero para empezar te recomiendo Hatha Yoga o Vinyasa Yoga. No te cargues con demasiada información de cómo es cada estilo, simplemente empieza con uno y si no te gusta puedes cambiar cuando tú quieras de estilo. Es lo bueno de practicar online, que tienes un abanico de posibilidades. Seguro que encuentras el tuyo. Esto dependerá de cómo te encuentres o cuáles sean tus circunstancias. En mi práctica, cuando empecé practicando, eran de 3 a 5 días a la semana, con clases de entre 15 y 50 minutos. Según cómo me encontrase o con el tiempo que tuviese, pues elegía una clase u otra. Se puede practicar a cualquier hora del día, excepto después de comer, pero los momentos idóneos serían 2 horas alrededor del amanecer y 2 horas alrededor del atardecer. Te voy a citar algunos puntos que deberás tener en cuenta a la hora de realizar tu práctica. Vaciar los intestinos antes de realizar la práctica. Tener el estómago vacío durante la práctica. Si estás embarazada, tienes alguna dolencia, tienes alguna enfermedad crónica o te estás recuperando de alguna operación, es mejor que vayas a consultar a tu médico de cabecera si puedes empezar con yoga o que hables también con un profesor competente. No fuerces el asana. Si no llegas, no pasa nada. No fuerces la postura. Lo único que vas a conseguir es lesionarte y dar 4 pasos hacia atrás. Así que ten paciencia. Si tienes una práctica regular, los resultados se verán en pocas semanas. No permanezcas en el asana si tienes molestias. Si hay alguna asana en la que te está doliendo alguna parte del cuerpo, lo mejor es salir del asana y continuar con tu práctica. Respeta tus límites.
Hay muchas asanas que nos encantaría hacer, que queremos intentar hacer, pero que son peligrosas y nos podemos hacer daño. Por ejemplo, las invertidas. El cuerpo debe de estar preparado antes de realizarlo, por lo que no hay prisa. Relájate, confía y no tienes que demostrarte nada ni a ti ni a nadie. Todo llega con la práctica, llegará. Y último y más importante, la disposición. Sé que los comienzos siempre cuestan, pero las ganas de avanzar van llegando. Date una oportunidad y practica. Y nota cómo te sientes al final de cada práctica. Cuando empieces a notar los beneficios y notes lo bien que te sienta tu cuerpo y tu mente, irás queriendo que forme parte de tu rutina. Así que, dale caña. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te resulte útil y que comiences a practicar asanas en casa o que te animes a practicar en una sala